¿Qué precio estarías dispuesto a pagar para descubrir la verdad sobre tu propia vida, incluso si esa verdad destruye todo lo que creías conocer? Imagina esta escena: un hombre con todo el dinero del mundo, pero vacío por dentro, decide un día borrar su identidad. Se quita el reloj de lujo, guarda el traje de diseñador y se viste como cualquiera de nosotros. Su misión: caminar como un fantasma entre sus propios empleados, en el restaurante que construyó con sueños y que ahora sospecha que se ha convertido en una farsa. Pero lo que planeaba como una simple investigación se transforma en una trampa mortal cuando una mesera, con manos temblorosas y mirada aterrorizada, desliza un papel debajo de su servilleta. Ese mensaje no solo contiene un secreto que podría derrumbar su imperio, sino que arrastra consigo una historia de chantaje, enfermedad y una vulnerabilidad tan profunda que hará que este hombre millonario se cuestione por primera vez si su dinero vale más que su humanidad. Esta es una historia sobre las máscaras que usamos y el precio de quitárnoslas. Sobre el valor de una persona que arriesga todo por hacer lo correcto, y sobre el hombre que lo tenía todo, pero tuvo que perder su disfraz para encontrarse a sí mismo. ¿Hasta qué punto puedes fingir ser alguien que no eres, antes de que la mentira te devore? Antes de sumergirnos en esta increíble historia, te pido un momento. Ese like no solo es un gesto, es la forma en que YouTube entiende que este contenido vale la pena y puede llegar a más personas que necesiten escucharlo. Suscribirte a Relatos Íntimos es aceptar una invitación a nuestra comunidad, un espacio donde juntos exploramos las profundidades del corazón humano. Ahora, acomódate y prepárate para vivir una transformación. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero que descubrió que su riqueza era una jaula. Una decisión impulsiva, un simple antojo de tacos, lo llevó a un mundo paralelo donde las sonrisas eran falsas y las intenciones, oscuras. Lo que comenzó como un experimento para descubrir la verdad se convirtió en una peligrosa espiral de secretos, chantajes y una conexión inesperada que pondría en riesgo todo lo que conocía. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para descubrir la realidad detrás de tu propio éxito? Prepárate para una historia que cuestiona el verdadero valor del dinero y el poder del amor auténtico. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Secretos Millonarios. Publicamos videos todos los días. Dale like a este video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ignacio del Valle se quitó el reloj de lujo que siempre llevaba en la muñeca, guardándolo con cuidado en la caja fuerte de su oficina. Su traje de diseñador quedó colgado en el armario, reemplazado por una camisa sencilla y unos jeans desgastados que había comprado esa misma mañana. Se miró en el espejo del baño de mármol de su penthouse en Valle Alto, la zona más exclusiva de la ciudad. El hombre que le devolvía la mirada ya no era Ignacio del Valle, dueño de la cadena de restaurantes más exitosa del norte del país. Era simplemente Ignacio, un tipo común que quería comer unos tacos, pero había algo más profundo en esa transformación. Estaba cansado, muy cansado de las sonrisas falsas, de los «sí, señor» automáticos, de las miradas que solo veían billetes cuando lo miraban a él. Quería saber qué se sentía ser tratado como una persona normal. Quería descubrir si alguien podría verlo por quien realmente era, no por lo que tenía en el banco. Su conductor lo esperaba abajo con el vehículo blindado, pero Ignacio caminó hacia la esquina y levantó la mano para parar un taxi. El conductor, un señor mayor con bigote canoso, lo miró por el espejo retrovisor mientras arrancaba. ¿A dónde lo llevo, jefe?, preguntó con el acento local que Ignacio tanto amaba de su ciudad natal. Al restaurante Sabores del Norte, por favor, respondió sintiendo mariposas en el estómago como si fuera la primera vez que visitaba su propio negocio. Durante el trayecto observó la ciudad que tanto amaba, las montañas abrazando el valle, los edificios modernos mezclándose con la arquitectura antigua, la gente caminando por las calles con esa calidez característica. Esta ciudad era su hogar, pero hacía años que no la vivía como un ciudadano común. Siempre lo trasladaban en autos blindados, siempre entraba por puertas traseras, siempre estaba rodeado de seguridad. Hoy sería diferente. Hoy sería libre. Cuando el taxi se detuvo frente a Sabores del Norte, Ignacio sintió un nudo en el estómago. Era su restaurante más querido, el primero que había abierto 10 años atrás, cuando aún soñaba con honrar la cocina tradicional.
La fachada de piedra y los detalles en hierro forjado le dieron la bienvenida como siempre, pero esta vez no habría alfombra roja ni gerente corriendo a recibirlo. Pagó al taxista con billetes arrugados que había guardado especialmente para esta ocasión y caminó hacia la entrada principal. Sus manos temblaron ligeramente al empujar la puerta de vidrio. El aroma familiar de tortillas recién hechas, carne asada y especias, lo golpeó como una caricia nostálgica. Este lugar representaba todo lo que él amaba, la tradición, la familia, la comida hecha con amor, pero también representaba un imperio que lo había alejado de esas mismas raíces. Los comensales reían y conversaban en las mesas, ajenos a que el dueño de todo eso acababa de entrar disfrazado entre ellos. Octavio Ríos, el gerente del restaurante, estaba supervisando las mesas cuando vio entrar a un hombre que no le causó ninguna impresión especial. Era de estatura media, moreno, con ropa sencilla y zapatos que habían visto mejores días. Ni siquiera se molestó en acercarse personalmente. «Lorena», le gritó a una de las anfitrionas, «¿atiende al señor de la entrada?». Ignacio esperó parado junto a la puerta, observando cómo otros clientes eran recibidos con más entusiasmo. Una familia bien vestida llegó detrás de él. Inmediatamente, Octavio se acercó con su mejor sonrisa, los saludó efusivamente y los acompañó a una mesa junto a la ventana con vista a la colina. Ignacio apretó los puños dentro de los bolsillos. Era exactamente lo que había sospechado. En su propio restaurante, el que había construido con la filosofía de que todos los clientes merecían el mismo respeto, se hacían distinciones por la apariencia. Lorena finalmente llegó con una expresión de fastidio mal disimulada. «¿Mesa? ¿Para cuántas personas?», preguntó sin siquiera mirarlo a los ojos. «Para una persona, por favor», respondió Ignacio tratando de mantener la calma. La mesa que le asignaron estaba en el rincón más olvidado del restaurante, junto a la puerta de la cocina, donde el ruido de platos y las idas y venidas del personal interrumpían constantemente. No tenía vista al jardín interior que él había diseñado personalmente, ni estaba cerca de los músicos que tocaban canciones tradicionales. Era el tipo de mesa donde ponían a los clientes que consideraban menos importantes. Ignacio se sentó en la silla de metal que chirrió bajo su peso y tomó la carta con manos que ya no temblaban de nervios, sino de indignación contenida. Todo esto era suyo. Cada silla, cada plato, cada ingrediente en la cocina. Había invertido no solo millones, sino su corazón y su alma en crear un lugar donde la gente pudiera sentirse como en casa. Y ahora, disfrazado como un cliente común, descubría que ese sueño se había convertido en una pesadilla de discriminación. Leyó la carta que se sabía de memoria, preguntándose cuántos otros clientes habían sido tratados así. Pero, ¿quién se acercaría a atenderlo en esa mesa olvidada y cambiaría para siempre el rumbo de su vida? «Ay, no manches», murmuró Catalina Flores mientras veía que le habían asignado atender la mesa del rincón. Era su primer día cubriendo el turno de la tarde en Sabores del Norte después de trabajar 6 meses solo en las mañanas para poder cuidar a su hermano Emiliano por las tardes. Necesitaba las propinas extra desesperadamente, pero sabía que las mesas del rincón nunca dejaban buenas propinas. Octavio siempre ponía allí a los clientes que consideraba poca cosa. Estudiantes, trabajadores de construcción, familias humildes que se daban el lujo de comer fuera una vez al mes. «Esa mesa es tuya, Catalina», le había dicho Octavio con su sonrisa torcida que ella ya conocía muy bien. «Seguro que tú y ese cliente van a hacer buena química». El tono burlón no se le escapó. Octavio siempre hacía esos comentarios despectivos sobre su origen humilde. Catalina venía del barrio La Esperanza, uno de los sectores más populares de la ciudad, y nunca lo había ocultado. Estaba orgullosa de sus raíces, de su familia trabajadora, de haber llegado hasta ahí con puro esfuerzo. Pero Octavio nunca perdía oportunidad de recordárselo como si fuera algo de lo que debería avergonzarse. Catalina se acercó a la mesa con su mejor sonrisa, la misma que usaba para todos los clientes, sin importar si la mesa era junto a la ventana o en el rincón más olvidado del lugar. «Buenas tardes, bienvenido a Sabores del Norte», dijo con genuina calidez, mirando directamente a los ojos del hombre que estaba sentado allí. Ignacio levantó la vista de la carta y se quedó sin palabras por un momento. La mujer que tenía frente a él era hermosa,
Pero no era esa belleza artificial y perfecta a la que estaba acostumbrado en su círculo social. Era una belleza natural, auténtica, que se reflejaba más en su sonrisa sincera y en sus ojos expresivos que en cualquier rasgo físico. Tenía el cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo sencilla, la piel morena clara y unos ojos color avellana que brillaban con una luz que él no había visto en mucho tiempo. «Gracias», logró decir finalmente. «Me da mucho gusto estar aquí». Y sorprendentemente era cierto. Por primera vez en meses se sentía genuinamente contento de estar en algún lugar. «¿Es su primera vez en nuestro restaurante?», preguntó Catalina mientras le servía agua en el vaso, notando que el hombre parecía observar todo con especial atención. Había algo en el que le resultaba familiar, pero no lograba ubicar qué era. Tal vez era la manera en que miraba el lugar, como si estuviera evaluando cada detalle, cada sonido, cada aroma. O tal vez era la forma en que sus ojos se habían endurecido cuando Octavio pasó cerca de su mesa sin siquiera saludarlo. «No exactamente», respondió Ignacio con cuidado, «pero es la primera vez que vengo así, solo». Era una respuesta extraña, pero Catalina no preguntó más. Había aprendido a respetar la privacidad de los clientes, especialmente de aquellos que parecían cargar con historias complicadas. Y ese hombre definitivamente tenía una historia complicada. Se notaba en la manera en que sus hombros cargaban una tensión que no correspondía con su apariencia relajada. «Pues qué bueno que se decidió a venir», le dijo con sinceridad. «Nuestros tacos de asada son los mejores de toda la ciudad. ¿Le puedo recomendar algo especial?». Ignacio pidió tacos de carne asada con tortillas hechas a mano, frijoles charros y una bebida de cola bien fría. Mientras Catalina anotaba su orden, él observó cómo otros meseros atendían las mesas importantes. Se esmeraban en explicar cada platillo, recomendaban vinos, se aseguraban de que no faltara nada. Pero cuando Octavio pasó supervisando, se detuvo en la mesa de Ignacio con una expresión de evidente molestia. «Catalina», la llamó con voz alta para que otros clientes pudieran escuchar. «Asegúrate de que este señor pague antes de servir la comida. Ya sabes cómo son algunos clientes». La humillación fue intencional y pública. Varios comensales voltearon a ver la escena e Ignacio sintió como la sangre le hervía en las venas. Había construido ese restaurante sobre los principios de respeto y dignidad para todos. Y su propio gerente estaba pisoteando esos valores frente a él. Pero lo que más le dolió fue ver la expresión de vergüenza en el rostro de Catalina. Ella bajó la mirada, claramente acostumbrada a ese tipo de humillaciones por parte de Octavio. «No se preocupe por eso», le murmuró Catalina a Ignacio cuando Octavio se alejó. «Él es así con todos. No lo tome personal». Pero Ignacio sí lo tomaba personal, muy personal, no solo por la falta de respeto hacia él, sino por la manera en que Octavio trataba a Catalina. Había notado la tensión en sus hombros cuando su jefe se acercó, la manera en que había bajado los ojos como si estuviera acostumbrada a recibir órdenes humillantes. «¿Siempre los trata así?», preguntó Ignacio sin poder contener su indignación. Catalina lo miró sorprendida por la pregunta directa. La mayoría de los clientes fingían no darse cuenta de esas situaciones incómodas. «Ay, no se preocupe por eso, señor», respondió con una sonrisa forzada. «Mejor le voy a traer sus tacos. Van a estar listos en unos minutitos». Se alejó rápidamente hacia la cocina, pero Ignacio pudo ver que sus manos temblaban ligeramente. Había algo más profundo pasando ahí, algo que iba más allá de un jefe grosero con sus empleados. Había miedo en esos ojos color avellana, miedo real. Pero lo que Ignacio no sabía era que Catalina regresaría a su mesa con algo más que tacos, algo que lo dejaría completamente paralizado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te está atrapando, recuerda que en Secretos Millonarios publicamos relatos como este todos los días. Suscríbete para no perderte el final y déjanos tu like si quieres saber qué contiene esa misteriosa nota. Catalina regresó a la mesa balanceando expertamente el plato de tacos humeantes en una mano y la bebida helada en la otra. Ignacio pudo oler inmediatamente el aroma de la carne asada, perfectamente sazonada, las tortillas de maíz recién hechas y los frijoles charros que habían sido la especialidad de su abuela. Pero había algo diferente en la manera en que Catalina colocó el plato frente a él. Sus movimientos eran más rápidos de lo normal.
Sus ojos miraban nerviosamente hacia donde estaba Octavio y sus dedos temblaron ligeramente al poner la servilleta junto al plato. Aquí tiene sus tacos, señor, dijo con voz aparentemente normal, pero Ignacio captó un tono de urgencia que no había estado ahí antes. Están recién hechos, tal como le prometí. Mientras hablaba, deslizó discretamente algo debajo de la servilleta. Fue un movimiento tan sutil que cualquier otro cliente no lo habría notado, pero Ignacio estaba observando cada detalle. Que los disfrute mucho, agregó Catalina y por un segundo sus ojos se encontraron con los de él. En esa mirada había una mezcla de súplica y desesperación que lo dejó helado. Ignacio esperó hasta que Catalina se alejó para levantar cuidadosamente la servilleta. Debajo había un pequeño papel doblado varias veces del tamaño de un boleto de camión. Sus manos temblaron mientras lo desdoblaba, preguntándose qué podría ser tan importante como para que una mesera se arriesgara a pasarle una nota secreta a un cliente desconocido. Las letras estaban escritas a mano con tinta azul en una caligrafía cuidadosa, pero apurada, como si hubiera sido escrita a escondidas. El gerente Octavio está robando. Cambia precios en el sistema, se queda con dinero de propinas y amenaza a empleados. Tengo pruebas, pero él dice que si hablo lastimará a mi hermano Emiliano. No sé qué hacer. Si usted conoce a alguien importante, por favor ayúdenos. Sí. Ignacio leyó la nota 3 veces, sintiendo como cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Sus peores sospechas se estaban confirmando de la manera más dolorosa posible. No solo su gerente estaba robando, sino que estaba usando amenazas contra la familia de sus empleados para mantenerlos callados. El papel se arrugó entre sus dedos mientras la realidad lo golpeaba como una ola gigante. Este no era solo su restaurante siendo robado, no era solo su dinero siendo hurtado. Esto era algo mucho peor. Octavio estaba destruyendo todo por lo que Ignacio había trabajado, la confianza, el respeto, la dignidad de sus empleados. Estaba convirtiendo Sabores del Norte en exactamente lo opuesto de lo que Ignacio había soñado cuando lo abrió. Su visión había sido crear un lugar donde tanto clientes como empleados se sintieran valorados y respetados, donde las tradiciones familiares se honraran, donde el dinero fuera importante, pero nunca más importante que las personas. Y Octavio había tomado esa visión hermosa y la había corrompido completamente. Ignacio miró hacia donde estaba Catalina, ahora atendiendo otra mesa con la misma sonrisa profesional, y se dio cuenta de que ella no tenía idea de quién era él realmente. Para ella, él era simplemente un cliente común que tal vez, solo tal vez, podría ayudarla. Había confiado en un completo extraño porque no tenía a nadie más. Ignacio guardó la nota en el bolsillo de su camisa directamente sobre su corazón y trató de comer los tacos que ahora le sabían a cartón. Cada bocado le costaba trabajo tragarlo mientras observaba discretamente a Octavio moverse por el restaurante como si fuera el dueño del lugar. Lo vio acercarse a la caja registradora cuando la cajera se distrajo. Lo vio interceptar a un mesero que regresaba con propinas. Lo vio dirigirse hacia Catalina con una expresión que no presagiaba nada bueno. Octavio se acercó a ella mientras limpiaba una mesa vacía y le murmuró algo al oído que hizo que ella se pusiera pálida. Ignacio no pudo escuchar las palabras, pero vio cómo los hombros de Catalina se tensaron y cómo sus manos se detuvieron sobre la superficie de la mesa. Octavio sonrió con satisfacción y se alejó, dejando a Catalina parada ahí, inmóvil con la mirada perdida. Ignacio sintió una furia que no había experimentado en años, una rabia primitiva que le nació desde lo más profundo del alma. Ese hombre no solo estaba robando su dinero, estaba aterrorizando a una mujer inocente que solo trataba de ganarse la vida honestamente. Cuando Catalina regresó a preguntarle si todo estaba bien con su comida, Ignacio la miró directamente a los ojos y le dijo en voz baja: «Recibí su mensaje». Vio cómo los ojos de ella se abrieron con sorpresa y miedo. «No sé de qué me habla, señor», murmuró rápidamente, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. «Tranquila», le dijo Ignacio con la voz más suave que pudo. «Quiero ayudarla, pero necesito saber más». Catalina negó con la cabeza, claramente aterrorizada. «No puedo hablar aquí», susurró. «Él nos está viendo». Ignacio siguió su mirada y efectivamente vio a Octavio observándolos desde la barra, con los ojos entrecerrados y una expresión sospechosa.
¿Dónde podemos hablar?, preguntó Ignacio urgentemente. Catalina dudó por un momento, claramente debatiendo internamente si podía confiar en este extraño. El Parque Las Águilas, mañana a las 8 de la noche junto a la fuente principal, murmuró finalmente. Pero si esto es una trampa. No es una trampa, le aseguró Ignacio. Se lo prometo por mi madre. Era una promesa sagrada en la cultura local. Y Catalina pareció relajarse ligeramente al escucharla, pero lo que ninguno de los dos sabía era que Octavio había leído los labios de su conversación desde la distancia y ya estaba planeando su venganza. La noche en la ciudad había llegado con su frescura característica y el Parque Las Águilas estaba iluminado por las luces que creaban reflejos dorados en la fuente principal. Ignacio llegó 15 minutos antes de la hora acordada, vestido nuevamente con ropa sencilla, pero esta vez llevaba un suéter que había pertenecido a su padre. Era una prenda sin valor monetario, pero llena de recuerdos. Y por alguna razón sentía que lo ayudaría a conectar mejor con Catalina. Se sentó en una de las bancas que rodeaban la fuente, observando a las familias que paseaban con sus niños, las parejas jóvenes tomadas de la mano, los abuelos dando de comer a los patos. Esta era la vida real, la vida de las personas que trabajaban en sus restaurantes, la vida que él había perdido en algún momento entre juntas ejecutivas y reportes financieros. A las 8 en punto exactamente, vio a Catalina caminando hacia él con pasos nerviosos. Traía un suéter color lila que resaltaba el tono dorado de su piel y su cabello suelto se movía suavemente con la brisa nocturna. Pero lo que más notó Ignacio fue la expresión de absoluto terror en su rostro. No era solo nerviosismo por encontrarse con un extraño, era miedo profundo, visceral. «Gracias por venir», le dijo Ignacio poniéndose de pie cuando ella llegó a la banca. No sabía si se atrevería. Catalina se sentó en el extremo opuesto de la banca, manteniendo una distancia prudente. «No debería estar aquí», murmuró. «Si Octavio se entera, ¿qué le haría?», preguntó Ignacio, aunque temía la respuesta. Catalina cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. «Usted no entiende», dijo finalmente. «Octavio no es solo mi jefe, él conoce gente peligrosa, gente que puede hacer daño de verdad». Sus palabras fueron como hielo en las venas de Ignacio. Su restaurante no solo estaba siendo robado por un empleado deshonesto, estaba siendo usado como base de operaciones para algo mucho más siniestro. «Cuénteme todo», le pidió con voz suave pero firme. «Desde el principio». Catalina lo miró a los ojos por un largo momento, como si estuviera evaluando si realmente podía confiar en él. Finalmente, algo en la expresión de Ignacio la convenció. «Empezó hace 6 meses», comenzó Catalina con voz temblorosa. «Mi hermano Emiliano se enfermó. Tiene leucemia y necesita tratamientos muy caros que el seguro no cubre completamente. Yo trabajaba solo medio tiempo en el restaurante, pero necesitaba más dinero, así que le pedí a Octavio si podía trabajar más horas». Ignacio sintió que el corazón se le encogía. Conocía muy bien esa situación. El sistema de salud funcionaba bien para casos básicos, pero para enfermedades complejas como el cáncer, las familias a menudo tenían que elegir entre la bancarrota o perder a su ser querido. Octavio me dijo que podía darme más turnos, pero que tendría que cooperar con él. Al principio pensé que se refería a trabajar horas extras sin pago adicional y acepté porque necesitaba el empleo. Catalina hizo una pausa, secándose una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Pero después me di cuenta de que cooperar significaba mantener la boca callada sobre las cosas que él hacía. Las cosas que él hacía, Ignacio sintió náuseas al imaginar a qué se refería. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó. Aunque parte de él no quería saberlo. «Al principio eran cosas pequeñas», continuó Catalina. «Cambiaba los precios en el sistema después de que los clientes pagaran y se quedaba con la diferencia, o cobraba propinas de tarjeta de crédito que nunca nos daba a los meseros. Yo pensé, bueno, es robo, pero no es mi problema, ¿verdad?». Ignacio asintió, entendiendo perfectamente esa lógica. Cuando alguien necesita dinero desesperadamente para salvar a un ser querido, es fácil convencerse de que los problemas ajenos no son responsabilidad propia. Pero después las cosas empeoraron, siguió Catalina, y su voz se quebró ligeramente.
Empezó a traer gente extraña al restaurante después del horario de cierre, hombres que no parecían clientes normales y me obligaba a quedarme para servirles, aunque oficialmente ya estaba cerrado. Ignacio sintió que la sangre se le helaba. Su hermoso restaurante, su sueño hecho realidad, estaba siendo usado para actividades que él ni siquiera quería imaginar. ¿Qué tipo de hombres?, preguntó, aunque ya se imaginaba la respuesta. Hombres con tatuajes, con cadenas de oro, con carros muy caros pero placas que cambiaban constantemente, describió Catalina con la voz cada vez más baja. Hablaban de envíos, de territorios, de cosas que yo no entendía, pero que sonaban muy peligrosas. Y Octavio actuaba como si fuera su jefe cuando ellos estaban ahí. Ignacio cerró los puños hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Su restaurante estaba siendo usado como punto de reunión para criminales. Todo lo que él había construido, todo su legado, estaba siendo corrompido de la manera más horrible posible. ¿Por eso no puede denunciarlo?, preguntó aunque ya sabía la respuesta. Un día me vio tomando fotos de los documentos donde cambiaba los precios, explicó Catalina. Me agarró del brazo tan fuerte que me dejó moretones y me dijo que si yo hablaba con alguien sobre lo que pasaba en el restaurante, sus amigos visitarían a Emiliano en el hospital. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Mi hermano tiene 17 años, señor. Está tan débil por la quimioterapia que no puede ni levantarse de la cama. Y Octavio me mostró fotos de Emiliano durmiendo en su cuarto del hospital, fotos que alguien había tomado sin que nadie se diera cuenta. Catalina se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar silenciosamente. Ignacio sintió una mezcla de furia y compasión que amenazaba con abrumarlo completamente. Esta mujer valiente y hermosa estaba siendo aterrorizada para proteger a criminales que estaban usando su restaurante. Y lo peor de todo era que él, como dueño, era responsable de haber contratado a Octavio, de no haber supervisado mejor, de haber permitido que esto llegara tan lejos. Catalina, dijo suavemente, acercándose un poco más a ella en la banca. Confía en mí. Ella levantó la mirada con los ojos rojos, pero con una chispa de esperanza. ¿Por qué habría de ayudarme un extraño?, preguntó. ¿Qué gana usted con meterse en problemas tan grandes? Era una pregunta válida y Ignacio sabía que no podía responderla completamente sin revelar su identidad. Pero había algo que sí podía decirle. Porque lo que está pasando está mal, dijo con convicción absoluta. Y porque usted merece vivir sin miedo. Pero lo que Ignacio no sabía era que mientras ellos conversaban en el Parque Las Águilas, Octavio estaba haciendo una llamada telefónica que cambiaría todo. Jefe, tenemos un problema. La mesera está hablando con alguien. Creo que necesitamos enviar un mensaje. 3 días después del encuentro en el parque, Ignacio regresó al restaurante Sabores del Norte, pero esta vez con un plan completamente diferente. Se había vestido como un trabajador de construcción que acababa de salir de su turno. Overol manchado, botas gastadas y una gorra del equipo local de fútbol que había comprado en un puesto callejero. Incluso se había ensuciado las uñas y había dejado crecer su barba de 3 días para verse más auténtico. Cuando entró al restaurante a las 6 de la tarde, la hora más ocupada, Octavio apenas lo miró. Era exactamente lo que Ignacio esperaba. Para Octavio, los trabajadores manuales eran invisibles. No merecían ni su atención ni su respeto. Catalina estaba ocupada atendiendo una mesa de empresarios cuando lo vio entrar. Por un momento, sus ojos se cruzaron e Ignacio pudo ver el destello de reconocimiento, seguido inmediatamente de preocupación. Él le hizo una seña casi imperceptible para que mantuviera la calma y actuara normal. Necesitaba observar las operaciones de Octavio sin levantar sospechas y la mejor manera de hacerlo era convirtiéndose en el tipo de cliente que Octavio ignoraba completamente. Le asignaron la misma mesa del rincón y esta vez Ignacio se sintió agradecido por ello. Durante las siguientes 2 horas, Ignacio observó y tomó notas mentales de todo lo que pasaba. Vio cómo Octavio interceptaba las propinas que los clientes dejaban en efectivo, metiéndoselas en el bolsillo cuando pensaba que nadie lo veía. Vio cómo alteraba las cuentas en el sistema, agregando bebidas o postres que nunca habían sido ordenados. Vio cómo trataba a los empleados con desprecio, especialmente a los meseros que venían de barrios humildes como Catalina.
Pero lo que más le dolió fue ver cómo Catalina se tensaba cada vez que Octavio se acercaba a ella. La manera en que bajaba la mirada, cómo se encogía ligeramente, cómo sus manos temblaban cuando él le hablaba. Ignacio había visto esa misma reacción en mujeres que habían sufrido abuso y se dio cuenta de que Octavio no solo la chantajeaba con amenazas contra su hermano, la estaba intimidando de maneras que probablemente iban más allá de lo profesional. Cuando Catalina finalmente llegó a su mesa, Ignacio pudo ver que tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. «¿Cómo está, Emiliano?», le preguntó en voz baja cuando ella le sirvió el agua. Catalina se quedó helada por un momento, sorprendida de que él preguntara por su hermano. «¿Cómo sabe usted?», comenzó a preguntar, pero Ignacio la interrumpió suavemente. «Usted me contó el otro día, ¿recuerda?», le dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Solo quiero saber cómo está». Los ojos de Catalina se llenaron de lágrimas, pero logró contenerlas. Está empeorando», murmuró. «Los médicos dicen que necesita un tratamiento más agresivo, pero cuesta muchísimo dinero». Ignacio sintió que se le partía el corazón. Aquí está una mujer trabajando incansablemente para salvar a su hermano, siendo abusada y amenazada por su jefe, y él tenía el poder de solucionarlo todo con una simple llamada telefónica a su banco. Pero si revelaba su identidad ahora, ¿creería ella que sus intenciones eran genuinas o pensaría que todo había sido una manipulación desde el principio? «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Ignacio después de un momento. Catalina asintió nerviosamente. ¿Qué haría si alguien le ofreciera ayuda real? No dinero regalado, sino una oportunidad de cambiar su situación completamente. Catalina lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. «¿Por qué me pregunta eso?», respondió con otra pregunta. «Porque creo que usted merece algo mejor que vivir con miedo», dijo Ignacio con total sinceridad. «Y porque hay gente en este mundo que sí se preocupa por hacer lo correcto». Era una conversación peligrosa de tener en el restaurante, pero Ignacio no podía evitarlo. Cada minuto que pasaba viendo cómo Octavio abusaba de su autoridad, cada segundo que veía a Catalina sufrir en silencio, lo acercaba más a la decisión de revelar todo. «Usted habla como si conociera a esa gente», observó Catalina perspicazmente. «¿Cómo sé que no es usted otro Octavio tratando de aprovecharse de mí cuando estoy vulnerable?». Era una pregunta inteligente y justificada, e Ignacio la respetó por hacerla. «No lo sabe», admitió honestamente. «Solo puede confiar en su instinto». «¿Qué le dice su corazón sobre mí?». Catalina lo estudió por un largo momento, como si estuviera leyendo su alma a través de sus ojos. «Mi corazón dice que usted es diferente», murmuró finalmente, «pero mi cabeza dice que soy una tonta por confiar en extraños». Ignacio sacó un papel de su bolsillo y escribió rápidamente su número telefónico. «Este es mi número», le dijo deslizando el papel hacia ella discretamente. «Si alguna vez necesita ayuda urgente, llámeme. No importa qué hora sea». Catalina tomó el papel con manos temblorosas. «¿Por qué haría esto por mí?», preguntó. «Ni siquiera me conoce». Ignacio pensó cuidadosamente su respuesta. No podía decirle que era el dueño del restaurante, pero sí podía decirle una verdad más profunda. «Porque reconozco a una persona buena cuando la veo», dijo finalmente, «y porque creo que las personas buenas merecen que alguien luche por ellas». En ese momento, Octavio apareció súbitamente junto a su mesa. «Catalina», dijo con voz áspera, «¿qué tanto platicas con los clientes? Tienes otras mesas esperando». El mensaje era claro: alejarse de Ignacio inmediatamente. Catalina se puso de pie rápidamente, pero antes de irse le murmuró algo que solo él pudo escuchar. «Cuídese mucho. Octavio está haciendo preguntas sobre usted». Esa noche Ignacio no pudo dormir pensando en las palabras de Catalina y en la manera en que sus ojos habían brillado cuando él le ofreció ayuda. A la semana siguiente, Ignacio había establecido una rutina que lo tenía completamente obsesionado. Cada día visitaba el restaurante en un disfraz diferente, siempre pidiendo que Catalina lo atendiera. Un día llegaba como electricista, otro como contador de una empresa pequeña, otro como maestro de primaria. Cada personalidad le permitía observar diferentes aspectos de las operaciones criminales de Octavio, pero si era honesto consigo mismo, eso ya no era su motivación principal.
Lo que realmente lo llevaba de regreso cada día era la oportunidad de hablar con Catalina, de ver su sonrisa cuando lo reconocía a pesar de sus disfraces, de sentir esa conexión que crecía más fuerte con cada encuentro. Nunca antes había experimentado algo así. Una mujer que lo veía por quien realmente era en el interior, no por su cuenta bancaria o su estatus social. Catalina había comenzado a esperarlo, reservando instintivamente la mesa del rincón cuando lo veía llegar, inventando excusas para quedarse más tiempo conversando con él. «Mi cliente favorito ha llegado», le susurraba a veces cuando se acercaba a su mesa. Y esas simples palabras hacían que Ignacio se sintiera más valorado que todos los contratos millonarios que había firmado en su vida. «¿Cómo está Emiliano hoy?», se había convertido en la primera pregunta que Ignacio hacía cada vez que Catalina llegaba a su mesa y ella había empezado a contarle detalles cada vez más íntimos, como Emiliano se preocupaba por ella, como a veces fingía sentirse mejor para no angustiarla, como leía libros de ingeniería porque soñaba con construir puentes algún día. «Es tan inteligente», le decía Catalina con orgullo fraternal, «mucho más inteligente que yo. Antes de enfermarse tenía una beca para estudiar en la Universidad Técnica». Ignacio escuchaba cada palabra, memorizando cada detalle, sintiendo como su corazón se llenaba no solo de amor por Catalina, sino también de cariño por un muchacho al que nunca había conocido, pero que ya consideraba importante simplemente porque era importante para ella. «Me encantaría conocerlo algún día», le dijo Ignacio una tarde y vio como los ojos de Catalina se iluminaban con una felicidad que no había visto antes. «A él también le gustaría conocerlo», respondió ella. «Le he hablado de usted». La idea de que Catalina hablara de él con su hermano hizo que Ignacio sintiera una calidez que no tenía nada que ver con el clima. Las conversaciones entre ellos habían evolucionado de intercambios cautelosos a confidencias profundas. Catalina le había contado sobre su infancia en el barrio La Esperanza, sobre cómo su madre trabajaba limpiando casas para mantener a la familia después de que su padre los abandonara cuando Emiliano tenía 10 años. «Mi mamá murió hace 3 años de cáncer de pulmón», le confió una tarde. «Y yo prometí que nunca dejaría que Emiliano sufriera solo como ella sufrió». Ignacio, por su parte, había compartido memorias cuidadosamente editadas de su propia vida. Le habló de su amor por la ciudad, de cómo extrañaba los tiempos simples con su familia antes de que todo se complicara, de cómo a veces se sentía atrapado en una vida que no había elegido completamente. No podía contarle toda la verdad, pero cada palabra que sí compartía era auténtica. «¿Usted tiene familia?», le preguntó Catalina una tarde. «Tengo padres», respondió Ignacio, «pero hace mucho que no tenemos una conversación real. Todo es siempre sobre trabajo, sobre expectativas, sobre mantener apariencias». Era una versión simplificada de la verdad, pero capturaba perfectamente cómo se sentía. Los gestos pequeños habían comenzado a aparecer naturalmente entre ellos. Ignacio siempre dejaba propinas generosas, pero las envolvía en pequeñas notas que decían cosas como, «para el tratamiento de Emiliano», o «porque usted se merece algo hermoso». Catalina, por su parte, había empezado a servirle porciones extra grandes, a asegurarse de que su bebida siempre estuviera helada, a traerle tortillas extras recién hechas, porque al chef le salieron de más. Eran mentiras dulces que ambos entendían como pequeñas declaraciones de cariño. Un día, Ignacio llegó con un rasguño en la mano que se había hecho arreglando algo en su casa. Y Catalina inmediatamente le trajo alcohol y una curita sin que él se lo pidiera. «No puede andar lastimado», le dijo mientras le curaba la herida con una ternura que hizo que él se sintiera más cuidado que nunca. «¿Quién va a cuidar de mí si usted se lastima?». Era una pregunta que sonaba a broma, pero los ojos de ambos dijeron que era cualquier cosa menos eso. Las miradas entre ellos se habían vuelto un lenguaje secreto. Cuando Octavio pasaba cerca y Catalina se tensaba, Ignacio la tranquilizaba con solo mirarla a los ojos como diciéndole, «Estoy aquí, no estás sola». Cuando Ignacio se veía preocupado por algo relacionado con el trabajo o la familia, Catalina le sonreía de esa manera especial que tenía, como si le estuviera recordando que existían cosas buenas en el mundo. Un día, mientras ella le servía café, sus manos se rozaron accidentalmente y ninguno de los dos se apartó inmediatamente. Fue solo un segundo. Pero en ese segundo, Ignacio sintió una corriente eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. «Perdón», murmuró Catalina,
pero sus mejillas sonrojadas decían que ella había sentido lo mismo. No se disculpe, respondió Ignacio suavemente. Nunca se disculpe por hacer que alguien se sienta vivo. Era una declaración peligrosa, íntima, que cruzaba la línea entre amistad y algo más profundo, pero ninguno de los dos se arrepintió de haberla dicho o escuchado. Una tarde, mientras Ignacio esperaba su comida, Catalina se sentó frente a él por primera vez, aprovechando que Octavio había salido a hacer unos mandados misteriosos. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo jugando nerviosamente con el borde de su delantal. ¿Por qué viene aquí todos los días y no me diga que es solo por los tacos? Ignacio sonrió, sabiendo que había llegado el momento de ser lo más honesto que podía, sin revelar toda la verdad. Vengo por usted, admitió simplemente. Porque en todos los lugares donde he estado, en toda la gente que he conocido, nunca había encontrado a alguien que me hiciera sentir tan real. Catalina lo miró con ojos brillantes. ¿Real?, repitió. Sí, confirmó Ignacio. Como si pudiera ser yo mismo sin pretender ser alguien más. Era irónico, considerando que técnicamente estaba pretendiendo ser alguien diferente cada día, pero en el fondo era la verdad más pura que había dicho en años. Yo siento lo mismo, susurró Catalina. Cuando usted está aquí, me siento como si fuera más que solo una mesera tratando de sobrevivir. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Octavio había regresado temprano de sus mandados y los había estado observando desde la cocina con una expresión de furia que no presagiaba nada bueno. Necesitamos actuar rápido, le murmuró Ignacio a Catalina mientras fingía revisar la carta que ya se sabía de memoria. Era jueves por la noche y el restaurante estaba más tranquilo de lo usual, lo que les daba una oportunidad perfecta para planear su siguiente movimiento. Octavio había estado particularmente agresivo los últimos días y tanto Ignacio como Catalina sabían que algo malo se estaba gestando. Él sabe que usted no es un cliente normal, susurró Catalina nerviosamente sirviendo agua en su vaso. Ayer me preguntó su nombre completo, dónde trabajaba, por qué venía tan seguido. Tuve que inventar que era usted mi primo de otra ciudad. Ignacio sintió una punzada de culpa por ponerla en esa posición, pero también admiración por su rápida capacidad de improvisación. ¿Le creyó?, preguntó. No estoy segura, admitió Catalina. Pero por ahora no ha hecho más preguntas. Ignacio observó discretamente hacia donde estaba Octavio supervisando la caja registradora con su habitual expresión de sospecha. Necesitamos esas pruebas que mencionó en su nota, le dijo a Catalina. Los documentos, las fotos, todo lo que tenga. Están escondidos en mi casa, respondió ella, pero no puedo sacarlos de ahí. Octavio tiene gente vigilando donde vivo. La revelación de que Octavio tenía vigilancia sobre Catalina hizo que Ignacio sintiera una furia fría y calculada. Esto había ido demasiado lejos. Su empleado no solo estaba robando y usando el restaurante para actividades criminales, sino que estaba acosando y amenazando a una mujer inocente en su propia casa. ¿Qué tipo de vigilancia?, preguntó tratando de mantener la voz calmada. Un auto que aparece y desaparece, explicó Catalina. Diferentes autos, pero siempre con los mismos hombres. Y a veces veo a alguien parado en la esquina de mi calle cuando salgo temprano para venir al trabajo. Ignacio asintió, procesando rápidamente las opciones. Como millonario, tenía acceso a recursos que Catalina ni siquiera podía imaginar: investigadores privados, abogados especializados, contactos en la policía que podían manejar este tipo de situaciones delicadas, pero usar cualquiera de esos recursos revelaría inmediatamente su verdadera identidad. ¿Confía en mí?, le preguntó directamente. Catalina lo miró a los ojos por un largo momento. Con mi vida, respondió sin dudar. Entonces, necesito que haga exactamente lo que le voy a decir. El plan que Ignacio diseñó era arriesgado pero necesario. Catalina saldría de su casa a la hora usual para ir al trabajo, pero en lugar de tomar el camión que siempre tomaba, caminaría 2 cuadras extra hasta una panadería que Ignacio había investigado la noche anterior. Ahí él la estaría esperando con un carro prestado de uno de sus empleados de confianza y juntos irían de regreso a su casa por una ruta diferente para recuperar las pruebas mientras los vigilantes pensaran que ella estaba en camino al restaurante. Es muy peligroso, objetó Catalina. Si nos ven juntos, si descubren que estamos colaborando.
No nos van a ver, le aseguró Ignacio con una confianza que no sabía de dónde venía. Y aunque nos vieran, ya es hora de que alguien le plante cara a Octavio. Había algo diferente en la voz de Ignacio, una autoridad natural que Catalina no había notado antes. Por un momento, él sonaba menos como un cliente preocupado y más como alguien acostumbrado a dar órdenes y a que las cosas se hicieran. ¿Usted ha hecho esto antes?, preguntó ella perspicazmente. ¿El qué?, respondió Ignacio, dándose cuenta de que había mostrado más de lo que pretendía. Planear cosas así, hablar como si supiera exactamente qué hacer en situaciones peligrosas. Ignacio vaciló por un momento. Cada conversación con Catalina lo acercaba más al momento en que tendría que revelar la verdad. Y cada mentira que decía se sentía como una traición a la confianza que ella había depositado en él. He tenido que resolver problemas complicados antes, dijo finalmente, lo cual era técnicamente cierto sin ser una mentira completa, pero nunca problemas que importaran tanto como este. ¿Por qué importa tanto?, preguntó Catalina. Y Ignacio supo que había llegado a un punto de no retorno emocional. Porque usted importa, respondió con total honestidad. Porque Emiliano importa. Porque lo que Octavio está haciendo está mal. Y porque alguien tiene que hacer algo al respecto. Catalina extendió su mano por encima de la mesa y tocó la de él brevemente. Fue un gesto pequeño, pero cargado de significado. Nadie había luchado por mí antes, murmuró. ¿Sabe qué se siente eso? Ignacio entrelazó sus dedos con los de ella por un momento antes de que ambos se dieran cuenta de que estaban en público y se separaran rápidamente. Ahora lo sé, respondió él, refiriéndose tanto a luchar por alguien como a que alguien luchara por él. Al día siguiente, el plan se ejecutó perfectamente. Ignacio esperó en el auto azul de su secretaria personal, vestido con una gorra y lentes de sol, mientras Catalina caminaba casualmente hacia la panadería El Horno Alegre, en el barrio La Esperanza. Los vigilantes de Octavio siguieron su rutina habitual, posicionándose para observar la parada del camión que ya nunca abordaría. Cuando Catalina se subió al carro de Ignacio, él pudo ver el miedo y la determinación mezclados en su expresión. ¿Estás segura de esto?, le preguntó una última vez. Más segura que nunca, respondió ella. La casa de Catalina era una construcción modesta de una planta en una calle empedrada con macetas de geranios rojos en la ventana que hablaban del cuidado con que mantenía su hogar a pesar de las circunstancias. Las pruebas están en una caja debajo de mi cama, explicó mientras abría la puerta. Fotos, documentos, hasta grabaciones de audio que hice con mi celular cuando él hablaba por teléfono con esa gente. Ignacio la siguió al interior, notando inmediatamente los detalles que hablaban de la realidad económica de Catalina. Muebles viejos, pero impecablemente limpios, fotos familiares en marcos baratos, una televisión pequeña que probablemente tenía 10 años. En el cuarto de Catalina, mientras ella sacaba una caja de zapatos de debajo de la cama, Ignacio vio una fotografía en la mesa de noche que lo hizo detenerse completamente. Era Catalina con un muchacho delgado de 17 años, ambos sonriendo en lo que parecía ser la plaza principal de la ciudad. El parecido entre los hermanos era evidente, los mismos ojos color avellana, la misma sonrisa cálida, la misma expresión de bondad genuina. «Es Emiliano», dijo Catalina notando que Ignacio observaba la foto. Esa fue tomada el día antes de que empezara la quimioterapia. Era su cumpleaños 17. Ignacio sintió que algo se le rompía en el pecho. Ese muchacho, ese niño que luchaba contra el cáncer era real. No era solo una historia triste que Catalina le había contado, sino una persona real con sueños reales que necesitaba ayuda real. Y él tenía el poder de proporcionarla inmediatamente. Catalina, dijo con voz temblorosa, necesito decirle algo. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de autos deteniéndose bruscamente afuera los hizo quedarse helados. Nos encontraron, susurró Catalina con terror. Ignacio supo que el tiempo para revelaciones se había agotado. Quédese atrás, le ordenó Ignacio a Catalina con una autoridad que ella nunca había escuchado antes en su voz. Se acercó a la ventana y vio 3 autos negros estacionados afuera de la casa con hombres que claramente no eran del vecindario. Octavio bajó del auto del medio hablando por celular con gestos agitados, señalando hacia la casa. ¿Cuántas salidas hay?,
Preguntó Ignacio rápidamente y Catalina se sorprendió por la calma con que parecía estar evaluando la situación. La puerta principal, la puerta trasera que da al patio y una ventana en la cocina, respondió temblando. Ignacio sacó su celular y marcó un número que Catalina no pudo ver. Habla, Ignacio del Valle, dijo con voz firme. Necesito equipos de seguridad en el barrio La Esperanza inmediatamente. Calle Primavera número 234. Es una emergencia. Catalina lo miró con los ojos muy abiertos, procesando lentamente lo que acababa de escuchar. Ignacio del Valle, repitió en un susurro. Como en... Del Valle Restaurantes. Como en el dueño de... Sabores del Norte, completó Ignacio volteándose hacia ella con una mezcla de determinación y terror en los ojos. Sí, Catalina, soy el dueño del restaurante donde usted trabaja. El mundo de Catalina se tambaló como si hubiera ocurrido un terremoto. Todo comenzó a tener sentido de la manera más dolorosa posible. La familiaridad con que Ignacio observaba el restaurante, la manera en que conocía cada detalle del menú, su confianza para hacer promesas de ayuda, su conocimiento sobre cómo manejar situaciones de crisis. ¿Desde cuándo lo sabe?, preguntó con voz quebrada. ¿Desde cuándo sabe lo de Octavio? Desde el primer día, admitió Ignacio y vio cómo las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de ella. Fui al restaurante porque sospechaba que algo estaba mal, pero no sabía qué tan mal hasta que usted me dio esa nota. Entonces, todo fue mentira, murmuró Catalina, retrocediendo un paso. Todo este tiempo usted sabía quién era yo, dónde trabajaba, cuánto dinero ganaba. Se acercó a mí como parte de su investigación. No, exclamó Ignacio desesperadamente. Así no fue como pasó. Sí, fui ahí para investigar, pero todo lo que siento por usted, todo lo que hemos compartido, eso es real, más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida. Afuera, los golpes en la puerta principal comenzaron acompañados de la voz de Octavio gritando: Catalina, sé que estás ahí adentro. Sal ahora mismo. ¿Cómo puedo creer en algo de lo que me dice?, preguntó Catalina con lágrimas corriendo por sus mejillas. Usted es millonario. Para usted, yo no soy más que una empleada pobre que le causó problemas. Ignacio sintió que esas palabras le atravesaban el corazón como dagas. Escúcheme, le dijo tomándola suavemente de los hombros. Todo en mi vida ha sido falso hasta que la conocí a usted. Las personas que me rodean, que sonríen cuando me ven, que me dicen que soy maravilloso, todos están ahí por mi dinero. Usted es la primera persona en años que me vio como un hombre antes de saber que soy millonario. Los golpes en la puerta se intensificaron y se escuchó el sonido de alguien tratando de forzar la cerradura. Cuando usted me cuidó la herida en la mano, continuó Ignacio urgentemente, cuando me preguntó por mi familia, cuando se preocupó porque yo parecía triste, ¿todo eso fue porque sabía que yo era rico? Catalina negó con la cabeza lentamente. No, admitió. Yo sentí algo especial por usted desde el primer día, cuando ni siquiera sabía su nombre completo. Entonces, crea en eso, le suplicó Ignacio. Crea en lo que los dos sentimos, no en las circunstancias que nos trajeron aquí. El sonido de la puerta principal siendo forzada los hizo reaccionar inmediatamente. Por la puerta trasera, ordenó Ignacio tomando la caja de pruebas en una mano y la mano de Catalina en la otra. Corrieron hacia la parte posterior de la casa mientras escuchaban las botas pesadas de varios hombres entrando por la puerta principal. Revisen todos los cuartos, gritaba la voz de Octavio. Encuentren esos documentos. En el patio trasero, Ignacio ayudó a Catalina a saltar la cerca baja que separaba su casa de la del vecino, un señor mayor que estaba regando sus plantas y los miró con sorpresa. Don Eulalio, le gritó Catalina, llame a la policía, por favor. El anciano asintió inmediatamente y se metió corriendo a su casa. Ignacio y Catalina corrieron por el callejón detrás de las casas, escuchando gritos y el sonido de cosas siendo destruidas en la casa de ella. Mi casa, murmuró Catalina con angustia. Están destruyendo mi casa. La arreglaremos, le prometió Ignacio. Le compraré una casa nueva si es necesario. No quiero que me compre nada, exclamó Catalina deteniéndose súbitamente. ¿No se da cuenta? Eso es exactamente el problema.
Ignacio se detuvo también, dándose cuenta de que había dicho exactamente lo peor que podía decir en ese momento. Perdón, dijo inmediatamente. No quise decir eso. Quise decir que haré lo que sea necesario para ayudarla, pero de la manera que usted quiera, no de la manera que yo imponga. Catalina lo miró con una expresión de dolor profundo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y Octavio?, preguntó con voz temblorosa. Ignacio negó con la cabeza temiendo la respuesta. Octavio usa su poder para lastimar gente, dijo Catalina. Pero usted usa su poder para controlar gente, tal vez con buenas intenciones, pero es control igual. Las palabras fueron como una bofetada para Ignacio, porque sabía que tenían algo de verdad. Toda su vida había resuelto problemas con dinero, había ayudado gente con dinero, había demostrado amor con dinero, nunca había aprendido a simplemente estar ahí para alguien sin tratar de arreglar todo. Tiene razón, admitió finalmente, pero quiero aprender. Quiero aprender a ser el hombre que usted merece, no el hombre que tengo que ser por mi apellido o mi cuenta bancaria. En la distancia, las sirenas de la policía comenzaron a escucharse, acercándose rápidamente. Si realmente me ama, dijo Catalina mirándolo directamente a los ojos, entonces demuéstremelo siendo honesto conmigo de aquí en adelante, sin más mentiras, sin más secretos, sin más juegos. Ignacio asintió solemnemente. Se lo prometo, dijo, pero primero déjeme decirle algo que debía haberle dicho desde el principio. Se acercó más a ella, tomando sus manos entre las suyas. Me enamoré de usted cuando la vi cuidar a ese cliente en la mesa del rincón con la misma gentileza que le daba a los clientes de las mesas importantes. Me enamoré de su fuerza cuando me contó sobre Emiliano. Me enamoré de su valor cuando decidió confiarme esa nota a pesar del peligro. Y me enamoré de su corazón cuando se preocupó por mí sin saber quién era yo realmente. Las lágrimas corrían por las mejillas de ambos ahora. Pero lo que más me duele, continuó Ignacio, es saber que tal vez perdí la oportunidad de que usted se enamorara del verdadero yo, porque nunca le di la oportunidad de conocerlo. Pero lo que Ignacio no sabía era que Catalina tenía una confesión propia que cambiaría todo lo que él pensaba que sabía sobre su historia. Ignacio, dijo Catalina suavemente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Yo también tengo algo que confesarle. Las sirenas de la policía se escuchaban cada vez más cerca, pero en ese momento, parados en el callejón detrás de las casas del barrio La Esperanza, el mundo se había reducido solo a ellos dos. Ignacio la miró con una mezcla de esperanza y terror, preguntándose qué más podría cambiar en una conversación que ya había transformado todo lo que creía saber sobre su relación. Desde el segundo día que usted vino al restaurante, continuó Catalina, supe exactamente quién era. Ignacio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué?, murmuró seguro de que había escuchado mal. ¿Usted sabía? Mi hermano Emiliano es muy inteligente, explicó Catalina con una sonrisa triste. Y cuando yo le contaba sobre este cliente misterioso que venía todos los días con disfraces diferentes, él me dijo, Catalina, busca en internet a Ignacio del Valle, el dueño de restaurantes. Y ahí estaba su foto. Ignacio se quedó completamente inmóvil, procesando lentamente la magnitud de lo que acababa de escuchar. Todo este tiempo, mientras él se preocupaba por cómo reaccionaría ella al descubrir su identidad, ella ya lo sabía y había elegido seguir el juego. ¿Pero por qué?, preguntó Ignacio con voz quebrada. ¿Por qué fingió que no sabía? ¿Por qué no me dijo nada? Catalina se acercó un paso más a él y por primera vez desde que habían salido corriendo de su casa, Ignacio vio ternura en lugar de dolor en sus ojos. Porque me di cuenta de algo muy importante, dijo ella. Usted no estaba actuando como el millonario Ignacio del Valle cuando estaba conmigo. Estaba actuando como Nacho, el hombre que se preocupaba por mi hermano, que me preguntaba cómo había dormido, que me cuidaba cuando Octavio me gritaba. Nacho. Nadie lo había llamado Nacho desde que era niño y su abuela le decía así. Escuchar ese nombre de los labios de Catalina fue como recibir un abrazo después de años de estar frío. Entendí que usted también estaba fingiendo, continuó Catalina, pero no fingiendo ser alguien mejor de lo que era, sino fingiendo ser alguien más simple de lo que era. Y eso me hizo darme cuenta de que tal vez por primera vez en su vida, usted quería que alguien lo conociera por quien realmente es,
no por lo que tiene. Ignacio sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, lágrimas de alivio y gratitud, tan profundas que no tenía palabras para expresarlas. Entonces, cuando usted me dijo que confiaba en mí, comenzó a preguntar Ignacio. ¿Confiaba en Nacho?, lo interrumpió Catalina suavemente. El hombre que se sentaba en la mesa del rincón y me hacía sentir como si fuera la persona más importante del mundo, el hombre que me prometió ayudar sin saber si yo podría darle algo a cambio. Y cuando dijo que se estaba enamorando, continuó Ignacio casi sin atreverse a completar la pregunta. Me enamoré de Nacho, confirmó Catalina, pero también del valor de Ignacio del Valle de renunciar a todas sus comodidades para conocer la verdad. Me enamoré del man que tenía tanto dinero que podría haber resuelto todo con una llamada telefónica, pero que eligió sentarse conmigo en esa banca del Parque Las Águilas y escuchar mi historia. En ese momento, los autos de la policía doblaron la esquina del callejón con las luces rojas y azules iluminando las paredes de las casas. Pero antes de que llegaran, Ignacio tomó el rostro de Catalina entre sus manos. ¿Puede perdonarme por no confiar en usted desde el principio?, preguntó. ¿Puede darme otra oportunidad de ser honesto? Catalina sonrió y fue la sonrisa más hermosa que Ignacio había visto en su vida. Ya se la di, respondió ella. La he estado dando todos estos días. Los policías se acercaron corriendo hacia ellos, pero también llegaron 3 camionetas negras con hombres vestidos de traje que claramente no eran policías regulares. Señor del Valle, dijo uno de los hombres de las camionetas, somos del equipo de seguridad que solicitó. Octavio Ríos y sus asociados han sido detenidos. Encontramos evidencia de lavado de dinero y amenazas en la casa de la señorita. Ignacio asintió, pero nunca soltó la mano de Catalina. ¿Qué evidencia?, preguntó. Los documentos que la señorita había recolectado más lo que encontramos en los teléfonos de los hombres que arrestamos, explicó el agente de seguridad. Tenemos suficiente para procesarlos por fraude, lavado de dinero, amenazas y asociación delictuosa. Era exactamente lo que Ignacio había esperado, pero se dio cuenta de que ya no se sentía satisfecho solo con la justicia legal. Quería algo más, algo que el dinero y los abogados no podían comprar. Quería un futuro con la mujer que estaba parada junto a él, tomando su mano mientras hablaba con los policías con una valentía que lo llenaba de orgullo y admiración. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Catalina, mirándolo directamente a los ojos. Ahora sigue lo más importante, respondió Ignacio. Ahora sigue que conozcas a Emiliano y que él conozca al hombre del que su hermana se enamoró. 3 meses después, Ignacio estaba parado afuera del hospital regional, sosteniendo un ramo de flores amarillas y una bolsa de tacos de Sabores del Norte, pero ya no eran los mismos tacos que se servían cuando Octavio manejaba el lugar. Ignacio había implementado cambios completos, nuevo gerente que trataba a todos los empleados con respeto, salarios más altos, prestaciones médicas mejoradas y un programa de becas para los hijos de los trabajadores que quisieran estudiar. Catalina había sido promovida a supervisora general, pero más importante que eso, había aceptado ser su novia oficialmente después de semanas de citas reales, honestas, donde Ignacio llegaba como él mismo, sin disfraces ni pretensiones. Nervioso, le preguntó Catalina, llegando a su lado después de estacionar su auto nuevo, un regalo que ella había aceptado solo después de que Ignacio le explicara que era por razones de seguridad, no para impresionarla. Terriblemente nervioso, admitió Ignacio. ¿Y si no le caigo bien? ¿Y si piensa que no soy suficientemente bueno para su hermana? Catalina se rió, ese sonido musical que se había convertido en su favorito en todo el mundo. Nacho, le dijo usando el apodo que ahora solo ella tenía permitido usar. Él ya te quiere. Ha estado esperando conocerte desde que le conté toda la historia. Subieron al 5º piso del hospital, donde Emiliano Flores estaba en una habitación privada que Ignacio había conseguido, pero que oficialmente había sido asignada por disponibilidad médica para no herir el orgullo de Catalina. Cuando entraron al cuarto, Ignacio vio al joven que había conocido solo por fotografías, pero que ya se sentía como familia. Emiliano estaba sentado en la cama leyendo un libro de ingeniería estructural y cuando los vio entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa que era idéntica a la de su hermana. Nacho, exclamó con genuina emoción. ¿Por fin? Catalina no para de hablar de ti. Ignacio se acercó a la cama,
sintiéndose sorprendentemente emocional. Este muchacho de 17 años había luchado contra el cáncer con una fortaleza que humillaba a Ignacio y lo había hecho mientras se preocupaba más por el bienestar de su hermana que por el suyo propio. Emiliano, dijo Ignacio extendiendo su mano. Es un honor conocerte finalmente. Emiliano ignoró la mano extendida y le dio un abrazo fuerte. Gracias, murmuró en su oído. Gracias por cuidar a mi hermana y por darme una oportunidad de vivir. Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando perfectamente, dijo Catalina con lágrimas de felicidad en los ojos. En 6 meses más, Emiliano podrá regresar a la escuela y después a la universidad. Ya me aceptaron en la Universidad Técnica para estudiar ingeniería civil, agregó Emiliano con determinación. Voy a construir puentes, como siempre soñé. Ignacio sintió una satisfacción profunda que era completamente diferente a cualquier éxito empresarial que había experimentado. Este era el resultado de hacer lo correcto, de usar sus recursos para algo que realmente importaba. Pero más que eso, era el resultado de haber encontrado una familia que lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Traje tacos, dijo Ignacio levantando la bolsa. De nuestro restaurante. ¿Nuestro restaurante?, preguntó Catalina levantando una ceja. Bueno, respondió Ignacio con una sonrisa tímida. Estaba pensando que tal vez podría ser socia. Tú conoces mejor que nadie lo que necesita ese lugar para ser realmente especial. Era una proposición de negocios, pero ambos sabían que era mucho más que eso. Era una invitación a construir algo juntos, a ser verdaderos socios en la vida. Pasaron la tarde en el hospital comiendo tacos, riendo y planeando el futuro. Emiliano les contó sobre sus planes de estudios. Catalina compartió sus ideas para mejorar el restaurante e Ignacio se dio cuenta de que nunca había sido tan feliz. Cuando llegó la hora de irse, Emiliano los detuvo en la puerta. Nacho, dijo seriamente, usando el apodo que había adoptado de inmediato. Hay algo que quiero preguntarte. Ignacio asintió, preparándose para cualquier cosa. ¿Vas a casarte con mi hermana?, preguntó directamente. Ignacio miró a Catalina, quien se había puesto completamente roja, pero sonreía. Si ella me acepta, respondió Ignacio honestamente. ¿Y cuando ella esté lista? Pues más te vale tratarla bien, dijo Emiliano con fingida seriedad. Porque aunque esté enfermo, todavía puedo darte una paliza. Los tres se rieron e Ignacio supo que había encontrado no solo el amor de su vida, sino también la familia que siempre había querido tener. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te está gustando este desenlace emocionante, recuerda suscribirte a Secretos Millonarios para más historias como esta. Déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios qué te ha parecido esta relación entre Ignacio y Catalina. Esa noche, parados en la terraza del departamento de Ignacio con vista a las luces de la ciudad, Catalina se recargó contra su pecho mientras observaban el paisaje urbano que los había reunido. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?, le preguntó Catalina. ¿Qué?, respondió Ignacio, respirando el aroma de su cabello. Que tú fuiste al restaurante disfrazado para descubrir la verdad sobre tus empleados, dijo ella. Pero lo que realmente descubriste fue la verdad sobre ti mismo. Ignacio la abrazó más fuerte, sabiendo que tenía razón. Había ido a Sabores del Norte como un millonario desconfiado y había encontrado al hombre que realmente quería ser. Un hombre capaz de amar sin condiciones, de luchar sin esperar recompensas, de ser vulnerable sin perder fortaleza. Te amo, Catalina Flores, murmuró contra su cabello. Te amo, Nacho del Valle, respondió ella usando el nombre que era solo de ellos dos. Y en la ciudad, bajo las estrellas que brillaban sobre las montañas que rodeaban el valle, un millonario y unas meseras escribieron el final de su historia de amor, que en realidad era solo el comienzo de todo lo que estaba por venir. 6 meses después, la transformación en Sabores del Norte era completa. Bajo la supervisión conjunta de Ignacio y Catalina, el restaurante no solo había recuperado su reputación, sino que se había convertido en un modelo de negocio ético. Los empleados recibían salarios justos, beneficios médicos y oportunidades de crecimiento. El programa de becas que Ignacio había establecido en honor a Emiliano ya tenía 3 hijos de empleados estudiando en la universidad. Catalina,
con su conocimiento práctico y su empatía natural, había implementado cambios que aumentaron tanto la satisfacción del cliente como la moral del personal. Había creado un sistema de rotación para que todos los meseros tuvieran oportunidad de atender las mejores mesas, eliminando por completo la discriminación que ella misma había sufrido. Emiliano había completado su tratamiento y, aunque todavía se recuperaba, ya asistía a clases en la Universidad Técnica. Su fortaleza había inspirado a Ignacio a crear una fundación para apoyar a familias que enfrentaban enfermedades graves, aportando no solo recursos económicos sino también acompañamiento emocional. La relación entre Ignacio y Catalina había crecido sólida y profundamente. Ella se había mudado a un apartamento cerca del restaurante, pagado con su propio salario como socia gerente. Ignacio había aprendido a respetar su independencia, ofreciendo apoyo sin imponer soluciones, escuchando sin tratar de controlar. Una tarde de primavera, mientras revisaban los libros contables del restaurante, Catalina encontró una discrepancia menor. En lugar de alarmarse, sonrió. «Mira esto», le dijo a Ignacio. «Un error de 100 pesos. Antes, Octavio se hubiera quedado con eso y nadie se habría dado cuenta. Ahora, nuestro sistema lo detecta automáticamente y mañana el contable lo corregirá». Ignacio tomó su mano. «Eres increíble. Has hecho más por este lugar en 6 meses de lo que yo hice en 10 años». «No es verdad», dijo Catalina. «Tú creaste este lugar. Yo solo ayudé a devolverle su alma». Esa conversación llevó a Ignacio a tomar una decisión que había estado considerando durante semanas. Esa noche, durante la cena en su departamento, se arrodilló frente a Catalina. «Catalina Flores», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. «Tú me enseñaste que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su corazón. Que la verdadera riqueza son las conexiones auténticas, no las transacciones comerciales. Que el amor no se compra, se construye día a día con honestidad y respeto». Sacó un pequeño estuche de su bolsillo. «Esta no es una joya comprada con mi fortuna. Es el anillo de compromiso de mi abuela, la única cosa que guardé cuando vendieron todas sus pertenencias después de que murió. Ella era la persona más sabia que he conocido, y sé que te hubiera amado como yo te amo». Abrió el estuche revelando un sencillo anillo de oro con una pequeña esmeralda. «Catalina, ¿aceptaría ser mi esposa? No para vivir en mi mundo de lujos, sino para construir nuestro propio mundo, uno donde el amor sea la moneda más valiosa, donde la honestidad sea nuestra política principal, y donde podamos crecer juntos, como socios iguales en todo sentido». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Catalina, pero eran lágrimas de felicidad pura. «Sí, Nacho», respondió, su voz cargada de emoción. «Sí, acepto. No por el anillo, ni por tu dinero, ni por tu apellido. Acepto por el hombre que eres, por el hombre en que te convertiste, y por el hombre que quiero a mi lado todos los días de mi vida». Al día siguiente, cuando le dieron la noticia a Emiliano en el hospital durante su chequeo mensual, el joven sonrió ampliamente. «Ya sabía», dijo con picardía. Catalina no ha dejado de sonreír como tonta en una semana. Era obvio. La boda fue una celebración íntima en el jardín del restaurante Sabores del Norte, transformado para la ocasión con luces y flores. No hubo lujos excesivos ni invitados de alta sociedad. Estuvieron presentes los empleados del restaurante, convertidos en familia, los médicos y enfermeras que habían cuidado a Emiliano, don Eulalio, el vecino que había llamado a la policía aquel día crucial, e incluso algunos clientes habituales que habían sido testigos de la transformación del lugar. Catalina usó un vestido sencillo pero elegante, comprado con sus primeros ahorros como socia. Ignacio vistió un traje que no era de diseñador, sino confeccionado por un sastre local que era cliente frecuente del restaurante. Emiliano, más fuerte cada día, fue el padrino de honor. Durante sus votos, Catalina prometió amar al hombre, no al millonario, valorar el corazón, no la cuenta bancaria, y recordarte siempre que eres Nacho, el cliente de la mesa del rincón que conquistó mi corazón antes de que supiera tu apellido. Ignacio, por su parte, juró escuchar antes de actuar, entender antes de juzgar, y apoyar sin controlar. «Prometo ser tu socio en la vida,
no tu protector. Y prometo que cada día elegiré ser el hombre que mereces, no el hombre que el mundo espera que sea. Al terminar la ceremonia, los empleados del restaurante sirvieron una comida preparada por ellos mismos, un banquete que honraba las tradiciones culinarias que habían sido el sueño original de Ignacio. No había caviar ni champán, sino los mejores tacos, tamales, enchiladas y mole, preparados con el mismo amor que Catalina había mostrado aquel primer día cuando sirvió a un cliente desconocido en la mesa del rincón. Durante el brindis, Emiliano tomó la palabra. Cuando estaba enfermo, comenzó, con una serenidad que conmovió a todos los presentes, pensé que nunca vería a mi hermana feliz. Pensé que su vida sería solo trabajo y sacrificio por mí. Pero entonces llegaste, Nacho. No el millonario Ignacio del Valle, sino Nacho, el hombre que se sentaba con ella a hablar de mis tratamientos, que le traía flores amarillas porque le recordaban a nuestra madre, que la hacía reír después de días difíciles. Hizo una pausa, conteniendo la emoción. Gracias por verla. De verdad verla. No a la mesera, no a la mujer humilde del barrio La Esperanza, sino a Catalina, la persona más fuerte y amorosa que conozco. Y gracias por ver en mí no a una carga, sino a un futuro ingeniero. Los quiero a ambos. El aplauso fue ovacionado, y en ese momento, Ignacio supo que había encontrado algo que todo su dinero nunca podría haber comprado, un lugar donde pertenecer, un amor que lo completaba, una familia que lo aceptaba por quien era en esencia. Un año después de la boda, Sabores del Norte había expandido a 2 ubicaciones más, ambas manejadas con los mismos principios éticos. Catalina dirigía la operación diaria mientras estudiaba administración de empresas en la universidad por las noches. Emiliano, completamente recuperado, trabajaba medio tiempo en el restaurante original mientras avanzaba en su carrera de ingeniería civil. Ignacio había reducido significativamente su participación en sus otros negocios, delegando responsabilidades para dedicar más tiempo a la fundación que apoyaba a familias con enfermos graves. Había descubierto que ayudar a otros de manera directa, viendo el impacto real de su apoyo, le daba una satisfacción que las juntas de directorio nunca le habían proporcionado. Una tarde, mientras revisaban los planes para abrir una tercera ubicación de Sabores del Norte, Catalina puso su mano sobre la de Ignacio. ¿Te das cuenta?, dijo suavemente. Todo esto comenzó porque un millonario disfrazado pidió unos tacos. Ignacio sonrió, acariciando su mano. No, corrigió tiernamente. Todo esto comenzó porque una mesera valiente decidió confiar en un extraño y pasarle una nota que cambiaría sus vidas para siempre. Catalina se inclinó y lo besó. Ambas versiones son ciertas, murmuró contra sus labios. Como nuestra historia, 2 verdades que se encontraron y crearon algo más grande que cualquiera de las partes. Y así, entre balances contables y planes de expansión, entre visitas a la fundación y cenas familiares con Emiliano, Ignacio y Catalina construyeron una vida que ninguno de los dos había imaginado posible. Él había encontrado la autenticidad que anhelaba, ella había encontrado el apoyo que necesitaba, y juntos habían creado algo que era mucho más que un restaurante exitoso o un matrimonio feliz. Habían creado un testimonio vivo de que a veces, las decisiones más simples, como pedir unos tacos o pasar una nota, pueden desencadenar una transformación que sana no solo a las personas directamente involucradas, sino que crea ondas de cambio que llegan mucho más allá, tocando vidas que nunca conocerán la historia completa, pero que se benefician de su resultado final. En la pared principal del restaurante Sabores del Norte original, junto a la entrada, cuelga un marco sencillo. Dentro no hay un premio gastronómico ni una reseña de un crítico famoso. Es la nota original que Catalina pasó a Ignacio aquel día trascendental, preservada bajo vidrio. Al pie del marco, una placa dice: a veces, el valor de decir la verdad cambia todo. Nunca subestimes el poder de un acto de coraje. Y cada día, cuando los empleados llegan a trabajar y los clientes entran a comer, ven ese recordatorio de que en ese lugar, lo más valioso que se sirve no está en el menú, sino en la forma en que las personas se tratan unas a otras, con respeto, dignidad y la valentía de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias.